Hola, mi nombre es Claudia Machicado, soy comunicadora social y el tema que elegí para el trabajo práctico es el derecho a la información y a la comunicación en Bolivia. La filosofía de la comunicación e información prueba la importancia de los medios de comunicación social en la evolución de las sociedades de todos los países y el desarrollo del ser humano. En tal sentido es que la historia nos muestra que el derecho a la información se da a partir del siglo XVIII, pero fue reconocida mundialmente en el siglo XX como un derecho humano. Dentro de los derechos más importantes del hombre están la libre expresión de pensamientos y de opinión. El ser humano puede hablar y escribir, publicar libremente sus ideas, análisis y opiniones. El investigar y recibir informaciones para expresarlas después a través de la escritura y por cualquier medio de comunicación, ya sea esta prensa escrita, medio de comunicación televisiva o medio de comunicación radial. Asimismo, dentro de la libertad de opinión y de expresión es un derecho humano, sin embargo, el hombre tuvo que atravesar ciertas etapas. Dentro de esto nos habla el académico español José María de Santos, quien menciona que el hombre atravesó diferentes etapas para poder adquirir el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Habla de estas etapas como un derecho de gran logro dentro de todas las sociedades. Es así que el mismo autor de Santos menciona que el sujeto pasa por diferentes etapas. Una de estas es la del sujeto empresario. Esta está caracterizada por personas que accedían al ejercicio de la libertad de prensa. Estas personas eran los que contaban con recursos materiales para tener sus propios medios de comunicación y asimismo poder, si vale el término, poder tener dominio empresarial y el poder seleccionar los tipos de informaciones, las noticias que deben salir y aquellas que causaban menor perjuicio al ámbito profesional. La del sujeto profesional es otra característica. Surge a partir del siglo XX con la sociedad de redactores y con periodistas franceses e ingleses. En esta etapa comienza a señalarse que ciertas facultades para aquellos que trabajan en empresas informativas que dedican su esfuerzo a la búsqueda y a la transmisión de información con total y plena objetividad. Como tercera descripción tenemos al sujeto universal. El sujeto universal se reconoce dentro de los derechos a investigar, recibir y difundir información y opiniones. Dentro de ella está todo profesional periodista a la hora de emitir cualquier noticia, elige el tema del que quiere hablar, ya sea ámbito político, social, cultural o de ciudad. Entonces, a la hora de elegir el tema, el periodista lo que hace es investigar. Y al investigar, elige su fuente que va a emitir sus versiones, sus conocimientos. Y este mismo eh, va haciendo un análisis más periodístico en base a esa investigación. Luego de haber construido la noticia o la información, esta es difundida a las diferentes ciudadanías para crear eh, una opinión dentro de los diferentes ámbitos sociales. Asimismo tenemos eh, bajo la línea jurídica la convivencia de los derechos humanos. Eh, para esto se realiza o se organiza un pacto de San José de Costa Rica. Dentro de ella está la convención donde se establece la ley número 1430, el cual en su artículo 14 establece: toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tienen derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Esto nos dice que si surgiera un agravio ante cualquier empresa, ya sea persona pública, persona ciudadano común, si recibe una agresión
por cualquier noticia que se difundiera en contra de él en un medio de comunicación, entonces la persona o la empresa, cual fuera el caso, tiene el mismo derecho de poder aclarar tal agraviante por el mismo medio de comunicación en el mismo horario de difusión de la noticia o de la información que se haya dado. Asimismo, tenemos el derecho a la información. El derecho a la información está mencionada por el profesor Porfirio Barroso y la profesora María del Mar, quienes señalan que la información está constituida como un conjunto de leyes que se establece en torno a las ciencias informativas o que tiene como objeto de consideración y regulación lo que se refiere a la información o comunicación social. Lo que quiere decir es que el derecho a la información se constituye en un objeto de estudio del derecho de la información. Asimismo, al recibir información, tenemos el derecho de transmitirla tal como sea rescatado dicha información, con detalles, con declaraciones y con esquemas totalmente gráficos y con un lenguaje totalmente claro. Eh, dentro del derecho a la información se constituye la noticia como una verdadera obligación y como un verdadero derecho. Esta misma se constituye en un derecho universal de todos los hombres, cuyo objeto son las opiniones e informaciones que incluyen mensajes, en las cuales están inmersas tres facultades. Dentro de las más importantes están recibir información, investigar y difundir. Lo que habíamos dicho anteriormente, cual fuera la fuente de información, cual fuera la noticia, tenemos la obligación como profesionales en el periodismo recibir la información responsablemente y esta misma investigarla a través de investigaciones personales, investigaciones en textos e investigaciones gráficas mediante fotografías. También estas mismas, luego de ser retroalimentadas, analizadas y armadas como una información, deben ser difundidas al público y a toda una sociedad. Eh, Dentro de todo este esquema podemos mencionar dos tipos de libertades que son muy fundamentales dentro de una sociedad que está compuesta por diferentes sectores sociales. Está la libertad de expresión y la libertad de información. Ambas son derechos diferentes por su contenido. Además, debemos reconocer que es propia del ser humano, pensante y racional, que puede crear ideas, opiniones y pensamientos para transmitir a sus semejantes. En tal sentido, dentro de estas podemos diferenciar la libertad de expresión, que tiene como objeto el expresar pensamientos, ideas y opiniones. Dentro de la libertad de información, esta podemos denominarla como propia de la profesión periodística, comunicando libremente información veraz. Esta misma gira sobre hechos noticiables, pero ambas tienen, la libertad de expresión y la libertad de información tienen límites frente a los derechos que se deben respetar, como ser la intimidad, la imagen, la adolescencia y niñez. Estas van enmarcadas dentro de un ámbito jurídico y si estas son violadas o son poco respetadas, pueden ser agraviantes para poder el periodista ser procesado, ya que podemos infringir ante estos derechos que deben ser respetados eh, para cualquier ciudadano, ya sea público, ya sea ciudadano común. Asimismo tenemos como otro subtema la libertad de prensa. La libertad de prensa es igual un derecho humano de toda sociedad. Este es como un vehículo de la transmisión de noticias y pensamientos reconocido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho fundamental. Por tanto, la noticia verdadera es el objeto de la libertad de prensa. Dentro de estas podemos hacer una diferencia entre noticia e información. Dentro de la noticia se debe tomar en cuenta que es una trascendencia eh, y ser conforme con la realidad, completa, asequible por todos y rápida. Esa noticia debe ser de
de interés común y debe ser veraz, además que investigada. La información es una red de relatos. Esto quiere decir que todos los datos que podamos encontrar, conseguir de cierto tema, estas son interrelacionadas y estas le otorgan un sentido a la realidad de unos sujetos determinados para formar opiniones, para formar criterios ante la sociedad. Dentro de ello podemos encontrar la responsabilidad de prensa. Esta misma es un valor fundamental en el ejercicio del periodismo, comprendido como la actividad profesional destinada a buscar información, acumularla, seleccionarla y difundirla a través de un medio de comunicación. En esta etapa se distinguen 4 tipos de responsabilidades. Como primera etapa tenemos la responsabilidad civil. Esto quiere decir que nosotros como periodistas o como responsables de las noticias tenemos la obligación de reparar el daño causado según la medida y forma determinada por ley. Como segunda responsabilidad tenemos la penal. Esta es de quien puede ser perseguido legalmente por un delito determinado. Si nosotros hemos mellado la dignidad de alguien, hemos cometido el delito de poder de pronto discriminar o hacer uso de lenguajes no aptos que describan el hecho o a la persona, entonces tenemos que ser perseguidos de alguna forma por la ley y asumir las responsabilidades que corresponden. Dentro de la tercera responsabilidad tenemos la imputabilidad psicológica. Esta es la capacidad de obrar con conocimiento. A la hora de tocar algún tema, de quererlo investigar y quererlo difundir, tenemos que ser totalmente responsables y usar la psicología para saber de qué forma, con qué lenguaje, a qué tipo de público y por qué medio poderlo difundir la información y los datos que tenemos. Como cuarta responsabilidad tenemos, que es la más importante, es la responsabilidad profesional. Es un compromiso de la voluntad por cumplir eficazmente con una tarea, un encargo o una misión. Nosotros como responsables profesionales de la información debemos de tener un compromiso muy leal y ser muy éticos a la hora de cumplir eficazmente una tarea y poderla difundir este trabajo con toda transparencia, con toda responsabilidad y con toda claridad y con un lenguaje muy, muy claro y sencillo. Para esta elaboración del trabajo en comunicación nos hemos basado en 3 autores. El primero es Andrés Gómez Vela, cuyo texto titula Libertad de expresión y derecho a la comunicación en la democracia de la sociedad de la información, cuya editorial es Gente Común, ubicado en La Paz, Bolivia, 2008. El segundo autor es Porfirio Barroso y María del Mar López, cuyo texto titula La libertad de expresión y sus limitaciones constitucionales, editorial Fragua, Madrid, España, año 1998. José María de Santos Guanter, Fundamentos del Derecho a la Información, título del libro, editorial Confederación Española, País, Madrid, España, año 1977. Muchas gracias, licenciado.